este mensaje el título que hemos puesto: la saturación espiritual. La saturación. ¿Cómo podemos ser saturados por Dios? ¿Y qué hay que pueda impedir que esa saturación llegue a cada una de nuestras vidas? También lo vamos a estar mirando, porque Dios espera de ti y de mí que vivamos llenos, saturados de su espíritu. Y cuando hablamos de la palabra saturación, significa que no hay cabida a algo más. Cuando algo está saturado, quiere decir no acepta más, ya llegó, está colmado. Eso quiere Dios para cada uno de nosotros, que seamos saturados de su espíritu. Y voy a pedirle el favor que comencemos leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 34. Juan 3, 34. Dice la palabra de Dios: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Miremos allí algo primero. Está hablando de Cristo, el que viene del cielo, el que viene a hablar la palabra que ha escuchado del Padre. Pero aquí hay un detalle muy importante: Dios no da su espíritu por medida. No es que un poquito del espíritu hoy, otro poquito mañana. Viene el Espíritu Santo, es un río que produce vida y llena a las personas. No es de a poquito. Dios es demasiado espléndido para darnos a nosotros sobreabundantemente. Y si Él no da el espíritu por medida, claramente nos da a entender que la medida la ponemos nosotros. Somos el vaso que será lleno completamente o solo un poquito, dependiendo de qué tengamos como prioridad en nuestras vidas. Si la prioridad es solo Dios, pues el vaso será lleno solo de Dios. Si la prioridad en nuestras vidas está compartida con otras cosas, otros valores, déjeme decirle, Dios no va a forzar a nadie. Dios respeta el libre albedrío que dio a cada ser humano. Dios tiene una gran disposición para llenarnos de su espíritu, y espera que nosotros podamos comprender que sería lo más importante que pueda acontecer en nosotros, que seamos llenos de esa plenitud de Dios que quiere impartir a cada una de nuestras vidas. Dios no da su espíritu por medida, dice aquí la palabra. Entonces estaremos analizando qué cosas hay en cada uno de nuestros recipientes o vasos espirituales que no dejaría que la llenura llegue a nosotros, para que entonces tomemos medidas. Si lo dejas allí interfiriendo con lo que Dios quiere hacer contigo, ya verás entonces las consecuencias. Si tomas la decisión de quitar, de remover eso que impide que Dios te llene como lo quiere hacer, entonces verás la gloria de Dios en tu vida. Sigue diciendo el próximo versículo: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estamos mirando aquí: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La mayoría de personas que se llaman cristianos hoy día dicen: sí, yo creo en el Hijo de Dios, y ya tienes vida eterna. ¿Qué es creer en el Hijo? Si en verdad creemos en el Hijo de Dios, creemos en quien Él es, en lo que Él representa, la autoridad suprema en el universo, y creemos que su palabra es para cumplirla, porque es la palabra del Rey de Reyes, la que es dicha y requiere cumplimiento. Entonces tendríamos que analizarnos si estamos cumpliendo cada palabra que el Rey nuestro
nos dice que debemos hacer. Porque si una persona dice que cree que alguien es algo, que tiene cierta autoridad, pero no se somete a esa autoridad, esa persona puede decir algo y uno no lo toma en cuenta. Todos reconocemos grandes autoridades. Usted puede reconocer que en cada país hay, digamos, un presidente que es una autoridad máxima en ese país. Pero a menos que usted no se sujete a esa autoridad, esa persona puede ordenar lo que quiera y usted como que no le hace caso, porque no tiene que ver con su vida. Usted no está sujeto a esa autoridad. Pero si todos estamos sujetos a la autoridad de Jesucristo, entonces sí tenemos que obedecer cuando Él dice algo, porque creemos que Él es quien dijo que era y creemos que Él es nuestro Señor. Cuando una persona logra comprender qué significa el que cree en el Hijo tiene vida eterna, necesariamente su vida va a cambiar, porque se ha sometido a la autoridad del Hijo de Dios, que de ahora en adelante nos va a dirigir en cada paso que debemos dar. Y tenemos entonces en el Hijo vida eterna. Y el que rehúsa tener al Hijo de Dios como su autoridad, aquel a quien debe obedecer, el que rehúsa creer en el Hijo, en que Él es quien Él es, entonces dice aquí, la ira de Dios estará sobre esa persona. ¿Qué vamos a elegir? Porque si analizamos la palabra profundamente, le vamos a entender el sentido. Si la tomamos a la ligera, muchas personas se pueden confundir y creer que todo está bien cuando hay algo que se debe arreglar. Vea que dice el Señor más adelante en el capítulo 7, Juan 7, el verso 37. Nos dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Y está identificando esos ríos de agua viva con el Espíritu Santo. Si crees en Cristo, el río de Dios va a fluir de ti. El Espíritu Santo va a fluir por medio de ti. La llenura de Dios será algo continuo en ti. Eso dice la palabra. Correrán ríos de agua viva. La vida será diferente. Los obstáculos no tienen mucha importancia, porque la importancia suprema es en el Hijo, el cual nos llena de su Espíritu y nos hace vivir en su gozo, nos hace vivir en su paz, nos hace vivir confiados. El Espíritu Santo haciendo la obra en cada uno de aquellos que creen en Cristo. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si hay aquí alguna persona que no siente ese fluir del Espíritu, si hay personas que viven atadas, que viven encarceladas en sí mismas, personas que viven atribuladas, demasiados conflictos tienen en sus vidas, ven al Hijo de Dios. Deja que el río de Dios fluya por medio de ti. Deja que el Espíritu Santo ponga en orden tu vida. Deja que sea el Señor mismo el que te ha dado la vida, el que haga de ti lo que Él quiere. Y verás qué diferente es. Tienes que venir a Cristo. Tienes que creer en Cristo. Y otra vez, creer en Cristo significa someterse a su autoridad. Creer en Cristo significa obedecer su palabra. Creer en Cristo significa estar confiados en Él solamente y en más nada ni en más nadie, para poder tener aquello que Dios nos ofrece, que es la vida eterna. Creer en Cristo. ¿Será que quisiéramos de verdad ser hoy llenos, ser hoy sumergidos en este río?
que hoy podamos sentirnos satisfechos, que hoy podamos sentirnos a nosotros que estamos sobreabundando en esta gracia de Dios, de su Espíritu. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen esta gracia maravillosa del Espíritu fluyendo en sus vidas? Veamos un ejemplo. Vaya a Primera de Corintios, por favor, capítulo 2. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo allí. Primera de Corintios 2, versículo 9. Nos dice así: sin embargo, el 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Otra vez, son cosas que no hemos imaginado y Dios ya las tiene listas. ¿Para quiénes? Para los que le aman, no para los que le dicen que le aman y hacen otra cosa, para los que demuestran que realmente le aman. Jesús una vez le habló a los fariseos de su tiempo y le dijo: fariseos hipócritas, bien dijo Isaías de ustedes, este pueblo se acerca a mí de labios y le hablan y le adoran de labios solamente, pero su corazón está lejos de él. Y Jesús le decía: son hipócritas, en vano le adoran. Pero si tú le adoras a él de corazón, si tú le alabas de corazón, si tú vives agradecido de corazón, da a entender que tú amas al Señor con todo tu corazón. Y a los que aman al Señor, Dios ha preparado grandes cosas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Ya Dios las tiene listas para esas personas. Muchos quieren que llegue, pero no tratan de ver qué hay que impide que llegue, qué hay en sus vasos que no les deja ser saturados del Espíritu Santo, para que esas cosas que Dios ha preparado puedan venir a esa vida también. Que sigue diciendo el verso 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Quisiéramos saber las cosas de Dios. Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Él dice en su palabra que no se gloríe el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, ni el famoso en su fama, etcétera, sino en conocerlo y entenderlo. Dios quiere revelarse a nosotros, y Él se revela aparte por la creación y el entendimiento que nos da. Se revela profundamente por medio de su Espíritu, porque el Espíritu escudriña lo profundo de Dios y nos lo hace conocer. Y cuando conocemos lo que Dios quiere, déjeme decirle, hay plena libertad. Estamos seguros que lo que hagamos será de acuerdo a lo que Dios quiere. No hay lugar al fracaso, no hay lugar a estar probando a ver si funciona o no. Todo va a funcionar. Aun si el enemigo se levanta, si se llena de obstáculos el camino, no importa, podemos seguir adelante, porque hay una revelación donde el Espíritu nos ha dicho: eso es lo que debes buscar, por ahí es el camino, el enemigo no te podrá resistir, sigue adelante. Cuando hay una revelación, el Espíritu Santo da esta revelación. Si tú quieres vivir con ese tipo de revelación, otra vez tienes que procurar mantener tu vaso lleno del Espíritu, sacar aquellas cosas que contradicen la voz del Espíritu Santo, quitar de ti aquellas cosas que se vuelven obstáculos,
para que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida. Nos estamos dando cuenta los planes de Dios para cada uno de nosotros y para cada creyente son algo glorioso que debemos hacer. Lo anhelamos, sí, lo pedimos, sí, pero ¿qué más debemos hacer? Vaya por favor al libro de Romanos. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 12, el versículo 1. Romanos 12, el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el ruego aquí del apóstol Pablo? Que nosotros presentemos ¿qué a Dios? Nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos. Aquello que trata de dominar al creyente, la carne, que los presentemos a Dios como sacrificio vivo. Estamos viviendo, pero estamos como sacrificados para Dios. La carne quiere hacer cosas y decimos: no, eso no conviene. Está sacrificado allí para Dios. Un cuerpo santo, agradable a Dios, como sacrificio a Dios. Y dice el verso 2: ¿cómo lo podemos hacer? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por favor, póngale atención al proceso, la secuencia de palabras que hay allí. Primero dice que no nos conformemos a este siglo. Conformarse quiere decir tomar la forma de un molde. El siglo es el molde. Todo el mundo hace lo que ve hacer a otras personas. Dice: ustedes no se conformen a este siglo. Ustedes son de otro mundo. Aunque vivan en esta tierra, ustedes no pertenecen a este mundo. Debemos reconocerse, no se conformen a este siglo. Pero ¿qué podemos hacer? Debemos transformar, dice, sino transformarnos nosotros por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En la medida que vamos conociendo algo mejor, nuestras vidas están siendo transformadas. Cuando alguien no sabe cómo hacer algo bien, normalmente comete muchos errores. Pero cuando esa persona logra conocer a cabalidad todos los detalles, déjeme decirle, prácticamente no va a cometer errores. Se ha transformado de alguien amateur, alguien que estaba allí poquito, a alguien profesional, alguien que sabe lo que está haciendo, renovando el entendimiento. ¿Cómo vamos a renovar el entendimiento? Desde niños nos han estado enseñando cosas, no solamente en nuestros hogares, pero por los medios de comunicación que nos tenemos que enfrentar a ellos desde niños, en las escuelas, en las calles, las amistades, por doquier hay enseñanzas y hay patrones de conducta que se tratan de pasar a nosotros, y crecemos hasta que venimos a los pies de Cristo, hasta que venimos y nos sometemos al Señor, y el Señor entonces nos da la verdad, la palabra, y nos dice: lee la palabra, y cualquier cosa que contradiga la palabra, sácala de tu vida, porque no es verdad. Y ahora somos renovados en el entendimiento y somos transformados en lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces tenemos que venir a la palabra. ¿Será que tenemos costumbre de venir a la palabra? ¿De ir a la palabra? Cuando una persona no tiene el entendimiento renovado y le hablan de la palabra y le hablan de someterse a Dios, de obedecer a Dios, tiene una idea normalmente errada
del propósito de Dios. Solo cree que Dios dice, no hagas, no vayas, no tengas, no. Todo es no. Solo es negatividad. Y no se dan cuenta que cosas que ojo no vio y oído no escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, ya Dios las tiene listas para dársela a aquellas personas que le aman. Ya Dios ha preparado algo mucho mejor que lo que este mundo puede ofrecer. Como dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos comprobar esta buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No la podemos comprobar a menos que nuestro entendimiento sea renovado. A menos que conozcamos qué es lo que Dios está diciendo y por qué dice que es necesario. Y cuando nos damos cuenta que todo lo que Dios dice en su palabra es para nuestro beneficio terrenal y beneficio eterno, entonces decimos gustosamente, Señor, quiero hacer lo que tú digas. Quiero hacerlo, Señor, ayúdame a hacerlo, porque tu voluntad para mí y para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Quiere decir que el someternos a ella trae gozo, trae satisfacción, es agradable. Nos agrada hacerlo, nos gusta hacerlo, anhelamos seguir haciéndolo. Es agradable, es buena, no tiene nada malo. Dios no se contradice. No va a venir nada que nos haga llegar a un camino impío. Todo es agradable y lleva a la perfección. Tenemos que buscar esto, conocerla, la voluntad de Dios, comprobarla como dice aquí. Entonces veamos algo más. Vaya por favor al libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Veamos ahora, si no buscamos conocer y hacer la voluntad de Dios, es porque estamos haciendo otra voluntad de alguien más, la cual conocemos. Aunque no nos lleva a nada bueno, hemos estado acostumbrados a hacerla. Dice aquí Efesios 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Usted se da cuenta? Cualquier persona que no haga la voluntad de Dios es porque está haciendo la voluntad de ese príncipe de la potestad del aire, el cual dice aquí opera en los hijos de desobediencia. Es una influencia espiritual. Si usted no lo puede ver todavía, comprenda esto: en el mundo todo tiene que ver con el mundo espiritual, en el mundo físico. Una persona que no se somete a Dios es porque está siendo sometida al otro reino de las tinieblas. Una persona que quiera seguir las corrientes del mundo es porque está en contradicción con los planes de Dios. Está siendo influenciada por ese príncipe de la potestad del aire. Y ese príncipe está influyendo, operando en todos los hijos de desobediencia. Personas que viven rebeldes a la palabra, desobedientes en gran manera. Dice el verso 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está. Éramos por naturaleza hijos de ira. Vivíamos, como dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. No teníamos en cuenta la voluntad de Dios. Vivíamos siendo manipulados por ese espíritu inmundo de la potestad del aire. Y éramos antes, dice, hijos de ira. Pero ahora dice aquí que éramos así, al igual que los demás. Pero hoy ya no somos así. Hemos recibido vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y si hoy tenemos vida porque hemos venido a Cristo, que es el dador de la vida, ¿qué nos dice que debemos hacer? Voy a ir al capítulo 5 de Efesios, el versículo 15. Nos dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces aquí hay una palabra, es como sacudirnos y decir: mira bien cómo andas, cuidado, no seas necio, sé entendido. Mirad bien cómo andéis, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No dice desperdiciando el tiempo, no dice buscando un entretenimiento tras otro, dice aprovecha el tiempo, los días son malos. Versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios revela su voluntad de una manera tan clara en la palabra, y donde hay confusión, le decimos al Espíritu de Dios: Señor, dame entendimiento. Y ahí está Él para darnos entendimiento, para mostrarnos qué es lo que debemos hacer. Aún dice la palabra que si en momentos no podemos orar como conviene, tenemos al Espíritu Santo, el cual intercede por nosotros con gemidos indecibles, de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos ayuda en todo. Entonces aquí nosotros podemos ver, podemos comprender cuál es la voluntad de Dios y ser entendidos en esta voluntad. Sigue diciendo, verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu nos corresponde a nosotros. Dios no da su Espíritu por medida. Quiere decir que la provisión está sobreabundantemente para nosotros. Pero nosotros tenemos ahora cada uno un envase, repito. Nuestros cuerpos son de Dios, son templos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la capacidad de tener mucho hasta sobreabundar en plenitud del Espíritu. Saturación de nuestro espíritu, saturados por el Espíritu Santo, llenos, sumergidos. Esa es la verdadera vida. Pero aquí dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu. En otras palabras, vivir atentos a que estemos siempre llenos. Y si hay algo que viene a nosotros que quiere ocupar algo de lo que tenemos que es de Dios, le decimos: no hay lugar para ti. No hay lugar para más nada ni nadie que quiera competir con Dios en nuestras vidas, porque nuestras vidas son de Dios. Lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, a donde vamos, todo es de Dios. Cuando nos identificamos como que somos de Dios, somos diferentes. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Pedimos hoy: Señor, llénanos de tu Espíritu. Pero otra vez, la Biblia nos dice cositas que tienden a
hacernos menguar en la cantidad del Espíritu que podemos tener, la cantidad de revelación que podemos tener, la cantidad de visión espiritual que podemos tener, etc. ¿Qué más sigue diciendo? Debemos hablar, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vivir con un corazón agradecido, alegre, cantándole a Dios. Dios escucha nuestras canciones cuando brotan del corazón. Una canción que sale de lo profundo, no que pone a llorar a Dios, pero me pone a llorar a mí de sentimiento. Me hace sentir, Señor, estoy dándote mi todo. Dios quiere que nosotros, cuando nos acercamos a Él, a adorarle, a alabarle, lo hagamos con todo el corazón. Jesús le dijo a aquella mujer samaritana: viene la hora cuando al Padre adorarán en espíritu y en verdad. El Padre es espíritu y en espíritu y en verdad busca a aquellos que le adoren. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Qué más nos dice la palabra que debemos tener en cuenta si queremos mantener nuestras copas llenas de Dios? Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Aquí hay varias cositas que por cuestión de tiempo no puedo profundizar en cada una de ellas. Y mi sugerencia es: no lo tome a la ligera, métase con cada una de estas cositas que la palabra nos dice y que el Espíritu Santo te va a dar revelación. ¿Qué espera de ti con respecto a todo esto? Dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hasta aquí estamos mirando. Dios espera que nosotros tomemos en serio también el crecimiento de los demás, que ayudemos a los demás. Personas que están medio fríos, ayudémosles. Personas que no quieren hacer nada, pues vamos a amonestarle: hermano, no desperdicies tu vida. Personas que hacen desesperar a uno porque le dices algo, luego hacen lo contrario. Ten paciencia y síguele ayudando. Dios tiene paciencia contigo y conmigo y no nos suelta y sigue tratando, perfeccionándonos día a día. Sigamos con ellos también. Y como vemos aquí, que nadie pague mal por mal a otro. Si te han hecho algo malo, la Biblia dice en Romanos que nosotros debemos vencer con el bien el mal. Hazle tú algo bueno. Si alguien te ofende, busca la manera de bendecirle. Si alguien no quiere saber de ti, ora por esa persona, que Dios sea bendiciéndole, que transforme su corazón. Y al final tu corazón está siendo resguardado contra algo que es peligrosísimo, algo que se llama raíz de amargura. Dice: no hagas nadie mal por mal. Y sigue diciendo el verso 16: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Normalmente damos gracias por las cosas buenas, pero ¿y por aquellas que no nos gustan? Y por aquellas que nos hacen quedar desestabilizados por algún momento. Y por aquellas cosas que no salieron como pedimos, como esperamos. Damos gracias a Dios en todo y por todo. Es la voluntad de Dios,
Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y a su tiempo se manifiesta, que nos hace a nosotros saltar de alegría y poder decir: Señor, tú eres fiel, siempre fiel. Tú eres todopoderoso. Tú abres camino donde no hay. Tú sacas agua en el desierto, ríos, manantiales. Tú haces florecer el desierto. Señor, la bendición tuya nadie la puede detener, etcétera. Cuando Dios se manifiesta después de la prueba, entonces viene a nosotros ese agradecer a Dios de una manera verdadera. Pero Dios dice: hazlo desde antes. Normalmente acostumbramos, no sé si ya se sigue esa costumbre, tú le haces una petición a alguien, una carta, le estás pidiendo un favor, y al final, antes decíamos con gracias anticipadas. Esas gracias anticipadas asumen que voy a tener lo que te estoy pidiendo. Nosotros damos gracias anticipadas a Dios de lo que le estamos pidiendo, sabiendo que a su tiempo va a llegar, porque Él es fiel y Él tiene el poder para darlo. Bendito sea el Señor. Sigue diciendo la palabra, aleluya. Santo es el Señor. Dice el verso 19: no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo se puede apagar al Espíritu? Dios te va a revelar. Hay cosas que no son de Dios y el Espíritu te dice: no sigas, no sigas, no sigas. Y sigues de rebelde, lo apagas. Y luego le pides al Señor: revélame qué quieres. No hay nada allí porque estás en desobediencia. No apagues el Espíritu. Verso 20: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. En otras palabras, el discernimiento de Dios, aplícalo siempre en tu vida. Todo lo que se te presenta como de Dios, analízalo, revísalo. Dice: solo retén lo bueno, analiza todo. No asumas que es verdad que alguien te diga algo solo porque alguien lo dijo. Compruébamelo aquí y estaremos de acuerdo, porque Dios no se contradice con su palabra. Dice el verso 22: absteneos de toda especie de mal. En otras palabras, cualquier cosa que sea mala, no la hagas. Pero si el grupo en que estás, todos dicen: pongámonos a una, vamos a hacer esto, tú no seas parte de ese grupo. Dice: conmigo no cuenten, no lo hago. Se van a burlar, te van a perseguir, te van a decir, diga lo que quiera, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tu vida es de Dios, porque tu cuerpo es de Dios, porque tú quieres estar lleno de Dios y no permitas que nada te aparte de lo que Dios tiene para ti. ¿Y sabes algo? Esta vida es corta. Llega el momento donde ya Dios nos manda a buscar, o Cristo llega. Quiere decir que cuando menos esperamos, ya el premio llega. Y estamos en esto. Cada día nosotros hacemos lo que debemos hacer, porque Dios al final es el que va a decirnos: hijo, hija, ven al gozo de tu Señor. Y voy a terminar con lo que nos dice en este sentido en el libro de Apocalipsis. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Dice así: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el capítulo 22, verso 17, con esto termino. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y Dios hace ese llamado a tu vida. ¿Lo quieres? Porque hay que quererlo. El río está allí, la fuente está allí, el deseo de Dios está allí,
pero el vaso lo tienes tú en tu mano. ¿Quieres que Dios lo llene? Pero querer que Dios lo llene lleva un compromiso. Aguarda lo que Dios te da y no dejes que nada te lo robe. No lo intercambies por nada, porque nada es tan valioso como eso que Dios te está dando. Pero si tienes esta sed de Dios, si tienes este anhelo de vivir una vida espiritual genuina, tener esta llenura espiritual, ser saturado espiritualmente por el Espíritu Santo, ver las cosas como Dios las mira, entender las cosas que para la mayoría de personas es locura, pero tú dices, no es locura, yo sé dónde Dios va, yo sé lo que Dios está tratando de hacer, ya Dios lo mostró, Dios lo ha revelado, el Espíritu Santo lo da a conocer. No hay nada en este mundo que pueda impedirte que tú hagas lo que debes hacer cuando ya conoces la voluntad de Dios y tienes tu vida en sus manos, pero el vaso tuyo se lo tienes en las manos del Señor. Si el Señor, solo dame agua viva, no quiero beber más nada. Señor, solo dame de ti, no quiero de más nadie. Aleluya. Pongámonos en pie, por favor. Y ese último llamado es para ti. Dice, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera. ¿Lo quieres? ¿Estás dispuesto a dejarte usar por Dios? ¿Estás dispuesto a recibir revelación de Dios para luego obedecer? ¿Estás dispuesto a ponerte en las manos de Dios para que Dios se glorifique por medio de ti y también para que tú conozcas su voluntad y la compruebes y puedas decir una y otra vez, Señor, tu palabra es verdad, Señor, tú eres fiel, todo lo que dices lo cumples, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo? Lo podemos decir una y otra y cada vez. ¿Por qué? Porque vivimos con el Señor. Vivimos con el Señor. Entonces, levanta tu mano al cielo. Y si deseas con un corazón sincero, dile, Dios, dame de beber esa agua de vida. Que ese río fluya en mi corazón. No un día, 2, 3, siempre. A cada instante. Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a guardarnos para ti. Ayúdanos, Dios, a mantenernos para ti firmes. Ayúdanos, Dios, a ser guiados, a entender la guianza de tu Espíritu. Ayúdanos, Dios, en cada cosa, detalle que esperas que hagamos, los cuales tú nos mandas a hacer para luego glorificarte con esas grandes cosas, gloriosas cosas que tienes preparadas para todos los que te aman. Henos aquí, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesús. Perdona, Señor, cada vida que se da cuenta que ha tenido demasiados inconvenientes, demasiadas cosas que interfieren con tu espíritu y que no le han dejado llevar aquello que tú le tienes preparado, que no le han dejado mantener una comunión con tu Santo Espíritu. Perdónale, Señor, y avívale, Padre. Jesús, tú dijiste, el que tenga sed venga a mí y beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí estamos, Dios, con sed de ti, sed de Dios, sed del Espíritu Santo, del Todopoderoso. Padre eterno, llena a tu pueblo, satura a tu pueblo, que todos podamos reconocer que somos muy afortunados de poder tener en nosotros tu santa presencia en plenitud. Que todos podamos vivir diariamente en esa comunión hermosa, poderosa, tan íntima con tu Santo Espíritu, que nos revela todas las cosas
que el Dios Todopoderoso conoce, que hay en su corazón. Aquí estamos, Dios, dispuestos. Gracias porque tú lo haces, Señor. Gracias porque tú nos llenas. Gracias porque nuestras vidas están siendo enfocadas hacia algo maravilloso y glorioso. Cosas que no hemos visto ni oído, ni hemos aún imaginado, pero que tú sí ya las tienes preparadas para todos los que te aman. Queremos recibirlas, que todas se cumplan, oh Señor, para la gloria tuya. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Presentemos a Dios, hermanos queridos, esta canción de todo corazón. Gracias, Padre.